Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Fernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Ada Bache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Peña, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relativo a las iniciativas de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de revocación de mandato. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Ortega Cortés Marielena. Ortega Cortés Marielena. Giovanna Bañuelos, en contra. Diputado Luis Medina, ¿el sentido? Ortega Cortés Marielena, en contra. Después de la diputada Marielena, el diputado Omar Carrera y la diputada Giovanna Bañuelos, ¿es correcto? ¿Sí? Fui la primera, pero bueno, está bien. Adelante. No batalle, presidente. Conmigo no batallamos. Conmigo tampoco. Adelante, diputada. Lorena Oropesa, por favor. Perdón, el sentido de mi voto es en contra. Después sigue Lorena Oropesa. ¿Cómo va, Lorena? Les repito la lista de quienes se inscribieron: la diputada Giovanna Bañuelos, el diputado Luis Medina, la diputada Marielena Ortega, el diputado Omar Carrera y la diputada Lorena Oropesa, todas y todos para hablar en contra. La diputada es a favor. ¿A favor? Y luego yo, Guadalupe Flores, a favor. Ah, perfecto. Perfecto. No me quieres, como deshojando margarita. Es correcto. No habiendo más solicitudes de inscripción, se cierra el registro correspondiente y se somete a discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Lorena Oropesa para hablar a favor. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Afortunadamente hay un despertar ciudadano y que se dio en lamentables condiciones por los acontecimientos que se dieron en días pasados de los terremotos y las inundaciones, que nos llevarán seguramente a un cambio del sistema político que todos estamos pugnando porque así sea. Y que esto viene a traducirse en que los políticos ya no pueden estar simulando. Los políticos ya no pueden estar mintiéndole a la gente, prometiéndole cosas que no pueden llevar a cabo. Y vimos cómo desde hace 1 año, 2 años, muchos estuvieron prometiendo la revocación del mandato sin saber a qué se estaban comprometiendo realmente. Esta es una figura que se tiene que implementar. Esta es una figura que la ciudadanía tiene que tener como un instrumento para exigirle a los gobernantes
que cumplan con su trabajo y que verdaderamente lo representen, que hablen de sus necesidades. Sin embargo, hay que crear todo un andamiaje jurídico para que esto pueda proceder y no hablar a la ligera. No hablar a la ligera solamente por quedar bien con la gente y por querer ser el más popular o el populista, tratando de agradar al electorado. Me parece que eso es lo más grave que ha sucedido en la clase política, que se manejan con una simulación y un cinismo tal que han caminado y nos han llevado a todos en esta vorágine de desprestigio de la clase política. El día de hoy yo voy a hablar a favor de este dictamen por la racionalidad que tiene el haber elaborado este dictamen en sentido negativo, no porque esté en contra de la figura de la revocación del mandato. Es justamente eso lo que me trae a esta tribuna, un razonamiento jurídico que nos tiene que llevar a un efecto político como legislatura, que si queremos darle respuesta a la gente del clamor que se está haciendo, hagámoslo por el camino correcto. En los últimos años, varios países del mundo han adoptado una democracia representativa como la base de su sistema político, evolucionando hacia una democracia participativa o directa, donde los ciudadanos tienen un papel mucho más activo, siendo el sufragio un factor determinante para que la carrera de los representantes continúe. Si bien México ha dado pasos para llegar a esa democracia participativa, no se ha cristalizado jurídicamente. Se ha enriquecido la democracia representativa mediante el modelo de ejercicio y distribución de poder, impulsando la ley de participación ciudadana, la ley de consulta popular. Sin embargo, aún falta la figura que brinde a los ciudadanos el derecho de la revocación del mandato. México, y por ende nuestro Estado, vive en estos momentos un proceso político especialmente importante. La ciudadanía reclama mejores mecanismos de representación y evaluación de las políticas emprendidas por sus representantes, así como el desempeño de estos. Nuestra obligación como legisladores es concentrar estas demandas que han sido históricas y conducirlas a que se establezcan en nuestras leyes. La revocación del mandato es una de las herramientas de participación ciudadana, precisamente para que los gobernados cuenten con un instrumento que conduzca a los representantes populares a velar por sus intereses, y si se desvían y pierden la confianza de los electores, puedan ser destituidos por medio del voto popular. No obstante, para que esto se materialice se requiere una base. Desde el ámbito federal se debe precisar que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se contempla de manera expresa esta figura, no en la forma que se plantea en las iniciativas que se estudiaron, donde se da a través de la voluntad ciudadana. Por lo que hacerlo a medias o sin el cauce legal correspondiente significa jugar con el clamor ciudadano. Son discursos inocuos. Es una simulación que no busca atender el fondo del sentir y el reclamo ciudadano. Ahí es donde yo manifestaba que es jugar con la voluntad de la gente. Concluya, diputada, por favor. Enseguida. Es tratar de simular lo que no podemos hacer. El aprobar de manera positiva las propuestas presentadas en el tema daría pie a actos de inconstitucionalidad. Es por ello que mi voto es a favor del presente dictamen, considerando la importancia de impulsar a nivel federal
las condiciones jurídicas para que la revocación de mandato sea una realidad en Zacatecas y con ello se logre involucrar a la ciudadanía en las decisiones gubernamentales. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y enviar una iniciativa como legislatura al Congreso de la Unión para que esta figura sea considerada en nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Giovanna Bañuelos para hablar en contra hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Sin duda, la revocación de mandato, el fuero constitucional, el financiamiento público a partidos políticos, los altos salarios a la burocracia, son temas no solamente de la agenda estatal, son temas de la agenda nacional gracias al despertar ciudadano y a ese reclamo que hay respecto al comportamiento excesivo de la clase política en nuestro país. El pasado mes de agosto observé en uno de los medios de circulación estatal que en conferencia de prensa los diputados locales del PRI, del Verde y de Nueva Alianza anunciaban que no iban a legislar en materia de eliminación de fuero ni de revocación de mandato porque eran temas que no estaban dentro de la esfera estatal, que no era nuestra competencia, y me imagino que ese día, aparte de que estuvieron muy mal asesorados, se fueron muy contentos a rendir esta declaración ante la opinión pública, porque se les estaba quitando una inmensa losa de encima. Es decir, se justificaba el que no se atendiera un compromiso de campaña del actual gobernador, ni un compromiso de campaña también de los integrantes de estas fracciones parlamentarias. Encontraron la excusa, el recoveco jurídico para decirle a la gente, no te vamos a cumplir, pero no es falta de voluntad, como si no hubiera transcurrido un año ya para demostrar la verdadera voluntad del titular del Ejecutivo y de los diputados de estas fracciones parlamentarias, no solo al no presentar iniciativas en esta materia, sino al negarse en dictaminar iniciativas que distintos diputados y diputadas de la oposición de esta 62 legislatura en su momento y con oportunidad presentamos. Por eso quiero mencionar en mi intervención que los votos mayoritarios no siempre reflejan la razón, son un simple mecanismo para implementar una línea de acción, un mandato o un procedimiento. El artículo 39 de nuestra Constitución Política Federal menciona que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Con respecto al dictamen que hoy se discute, considero pertinente hacer algunas observaciones para sustentar mi argumentación en contra de su contenido. En primera instancia, debemos tener en cuenta que la figura de revocación de mandato, como se plasmó en las iniciativas que se someten a dictaminación, debe entenderse como un mecanismo de democracia participativa mediante el cual una parte considerable de electores puede promover en forma directa la destitución de los representantes electos a través del sufragio antes de que concluyan su periodo correspondiendo al órgano legislativo, determinar en qué normatividad se establece el procedimiento de dicha revocación. Compañeros legisladores, no debemos perder de vista que la democracia es un sistema de derechos y estos a su vez son los pilares esenciales de un gobierno democrático. Por lo tanto, la democracia y los derechos que se desprenden de esta deben estar a disposición de los ciudadanos de manera efectiva, cuestión que se logra con el establecimiento a nivel normativo de mecanismos que sean reales y eficaces, que permitan dar viabilidad
a las exigencias, pues de no ser así, nuestro sistema político solo sería aparentemente democrático. Si la democracia por sí misma constituye la vía para conseguir otorgar derechos fundamentales a los gobernados y gobernantes, debe resultar permisible entonces la remoción de estos últimos, ya que no se puede tener una figura de mandato popular para tomar parte de las decisiones políticas fundamentales de un Estado sin que ésta pueda tener un límite o sanción por su indebido cumplimiento. Solo así podemos hablar de la efectividad de un sistema democrático. En otras palabras, compañeros diputados, todo gobernante requiere que su permanencia en el ejercicio de su cargo se encuentre legitimada no solamente a través de las normas jurídicas, sino con su propia actuación. Solo así se podrá seguir contando con la aceptación ciudadana. La revocación de mandato es una figura que se erige y debe ser considerada como una institución democrática fundamental y no solo como un mecanismo procedimental para separar o reemplazar a un servidor público de su encargo, tal y como se aborda en el dictamen de discusión, ya que a través de ella se legitima la decisión popular de separar a los funcionarios públicos cuando estos dejen de inspirar confianza a quienes lo eligieron. Los tiempos actuales exigen de nosotros, como representantes populares, que otorguemos a la ciudadanía mecanismos jurídicos a través de los cuales pueda acceder a un régimen más fuerte que ayude a consolidar una sociedad más instruida y más preparada, que tenga capacidad efectiva de participar, no solamente para votar, sino también para sancionar a sus representantes. Es cierto que la Carta Magna en su título cuarto establece, como lo señala el dictamen que estamos discutiendo, que ya hay un sistema de responsabilidades de los servidores públicos que se instituye como una garantía constitucional de control sobre la función del servidor público y que tiene por objeto sancionarlos por actos u omisiones. Le pido me regale un minuto, diputado presidente. Pero eso nada tiene que ver con la figura jurídica de revocación de mandato, puesto que esta es una sanción desde el punto de vista político-social. Ninguna parte, ni de lo contenido en el dictamen, ni del fallo de la Suprema Corte, observa una prohibición expresa a los estados, ni una prohibición relativa, ni en una inhibición, ni otro tipo de cuestiones que puedan desprenderse de manera clara del texto constitucional en la que le prohíban al legislador local regular este tema. Basta ya de darle pretextos a los zacatecanos para evadir nuestra gran responsabilidad. Hay que ponerlos a estudiar, compañeras y compañeros diputados. ¿Es cuánto, diputado presidente? Para Gracias, hechos, diputado, por Para favor. hechos, Isadora Santibáñez. Así puedo acabar el nervio. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos para hablar para hechos el diputado Osvaldo Ávila. Sí, con su permiso, diputado presidente, me parece que en efecto estamos discutiendo un tema trascendental, un tema importante, pero tenemos que ubicar el problema en sus justos términos y tenemos que apegarnos a la verdad. Primeramente quiero decir que la diputada en tribuna tiene todo mi respeto, es una extraordinaria oradora, dado que ella es la segunda vez que desempeña esta función, evidentemente ha acumulado experiencia. Pero primero tendríamos que decirle a ella que somos pares, que nos tenemos que ver con respeto. Basta ya de llamarnos sin cerebro. Basta ya de afirmar que tenemos muy malos asesores. Si sus asesores son tan buenos, pues yo creo que convendría que nos lo recomendara. A lo mejor algo nos enseñan, pero que no pierda de vista que ella es diputada, pero quienes estamos de este lado también. Y entonces que nos respete, porque si no, entonces esto se hace evidentemente un intercambio de descalificativos y de afirmaciones y aseveraciones que no compartimos. Además, quiero comentarle a la diputada que muchos de los que estamos aquí tenemos el respaldo ciudadano que mayoritariamente depositaron el voto en nosotros. No solo es un insulto, no solo es un desdén, no solo es una manera de faltarnos al respeto a nosotros, como le hace con mucha recurrencia a ella y otros compañeros que hacen uso de la tribuna, sino también es un insulto a los que nos dieron la confianza y que de alguna manera pues es pensar que votaron por unos descerebrados, que votaron por unos faltos de inteligencia, que no son capaces de discernir de manera precisa algunas cosas. Y vayamos ahora al contenido de su planteamiento,
Perfectamente. Aquí se está argumentando en este dictamen con toda claridad y con toda precisión que es un tema que escapa de la esfera de la posibilidad de que este Congreso pueda tomar determinaciones. Ella hace el planteamiento de que debe de sujetarse a otras instancias, absolutamente de acuerdo, que su fracción, como ya vimos que recientemente en otros rubros el revolucionario institucional se ha puesto a la cabeza, pues haga exactamente lo mismo y que lo discuta la Cámara Federal y que se modifique la ley, y en ese sentido será objeto de litis y será objeto de acción de nuestra parte. Nosotros no estamos traicionando a nuestros electores, pero yo voy más allá. Le aconsejo respetuosamente a la compañera diputada en tribuna, así como ella nos aconseja, ahora yo me permito, para hablar en el mismo lenguaje, que salga un poquito más a tener contacto con la ciudadanía, a que de alguna manera ubiquen cuáles son los problemas y la realidad de los zacatecanos. Los zacatecanos sí están preocupados por un tema que se ha politizado exacerbadamente por algunos actores políticos que creen que se resuelven los problemas simplemente destituyendo de sus responsabilidades públicas a los funcionarios, pero convendría que también le preguntaran a la ciudadanía cómo le hace para comer, ¿cómo le hace para resolver el problema de falta de agua? ¿Cómo le hace para resolver el problema de falta de instalaciones educativas? Y que le pregunten a ese qué es revocación, que salga a hacer una encuesta para que sepa cuántos conocen el contenido de esa palabra. Porque evidentemente pues está confundiendo el término y evidentemente se está perdiendo de vista que el problema fundamental de los zacatecanos no son las banderas políticas, que muchas de las veces desde esa tribuna y además de manera muy irreverente se pretende pues endilgar al resto de la ciudadanía. Por esa razón nosotros no nos estamos echando para atrás. Que se venga esta discusión desde el Congreso de la Unión y una vez que esté aquí, nosotros ratificaremos el compromiso que hicimos en campaña, porque somos gente de palabra. Tiene el uso de la voz la diputada Isadora Santibáñez, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente. No Adelante. alcance muy bien al micrófono. Pues, primero que nada, para hacer una nota aclaratoria. El compromiso del gobernador y de muchos de nosotros fue: si no cumplo, me voy. Jamás prometió la revocación del mandato porque ni siquiera estaba dentro de las facultades del Ejecutivo. Eso es parte de, si se llega a dar, de un legislativo nacional. Jamás prometió la revocación de mandato como tal, y hacer uso de esta bandera es intentar, y digo intentar porque al final de cuentas la gente no es tonta. Y espero y pido aquí y hago un llamado para que no se le considere como tal, es intentar engañar a la gente. La ciudadanía merece respeto y creo que nosotros como diputados también lo merecemos y lo exigimos, porque al final de cuentas creemos que hemos sido respetuosos con todas las fracciones y con todas las opiniones que se han presentado en esta tribuna. Quiero hablar de un tema muy importante que acaba de mencionar la diputada en tribuna, el tema de los asesores. Diputada, si sus asesores fueran tan buenos, ¿por qué no le informaron que la iniciativa que usted presentó era inconstitucional? ¿Por qué no le informaron que había una jurisprudencia, que había jurisprudencia sobre este tema? Si son tan, pero tan buenos, ¿por qué no le hablaron de la legalidad que se tiene que realizar en cada una de las iniciativas que nosotros presentemos? No intentemos engañar, no intentemos menospreciar y no intentemos tampoco descalificar por el solo hecho de que un capricho personal o político no se cumple. Entendamos que la ley es dura, pero es la ley y hay que cumplirla y hay que respetarla. Y nosotros como fracción y como grupo parlamentario damos la cara a la ciudadanía y le dijimos efectivamente en rueda de prensa, antes de que se presentara este tema y esta discusión que se presenta hoy, que era un tema inconstitucional, que había una jurisprudencia y que como tal la revocación de mandato no podía ser tomada en esta legislatura, pero que sin embargo estamos, y lo digo como grupo parlamentario, estamos de acuerdo con la figura de la revocación de mandato, estamos de acuerdo con hacer una exhortativa a nivel nacional para que esta figura se implemente por medio de las vías correspondientes. Así sea un plebiscito, como lo acaba de mandar, así sea un referéndum, así sea una consulta ciudadana, así sea también una exhortativa por parte de esta legislatura, estamos abiertos y en la disposición, pero si no queremos, primero, que se nos ofenda, segunda, que se engañe a la ciudadanía, y tercero, que se hable de conocimientos,
de sabiduría y de experiencia cuando se presentan iniciativas que son inconstitucionales. Es cuanto. Gracias. Diputada, tiene el uso de la voz la diputada en tribuna, Giovanna Bañuelos, para concluir hasta por 3 minutos. Audio, por favor, para la diputada en tribuna. Pensé que este debate iba a ser en función de la interpretación jurídica de la constitucionalidad o no de las iniciativas que se presentaron, no de cuestiones de carácter personal que solamente evidencian que tienen la piel muy delgadita y que aparte tienen una memoria chiquita. Porque en principio, bueno, quiero agradecer desde esta tribuna a mis asesores, sí son buenos, son muy buenos. Nosotros presentamos la iniciativa de revocación de mandato, ustedes deberán de recordarlo, a principios del mes de octubre. La Suprema Corte falló de la eventual inconstitucionalidad de que se legisle en los estados de manera reciente. Lo hizo después incluso de que 8 estados aprobaran en su legislación local esta figura. Y aparte, quienes siguieron ese debate, fue un debate muy interesante, con argumentos jurídicos muy sólidos, porque a final de cuentas no se votó por unanimidad. No sé si alguno de ustedes observó ese debate. Hubo posturas encontradas, fundamentadas jurídicamente. No es mi intención faltarles al respeto, insultarlos, nunca ha sido, y si así lo han interpretado, lo lamento de manera profunda. Mi intención es, y siempre ha sido, que profesionalicemos nuestro actuar, porque no se puede decir en campaña que se van a hacer cosas que no se cumplen. No se pueden lavar las manos y decir simplemente que como existe este fallo de la Corte, entonces ya no se va a legislar. La diputada Oropesa les dio una alternativa que yo ya en 2 ocasiones he utilizado, que nos concede el artículo 71 constitucional, y que es que como legislatura nosotros iniciemos en el Congreso de la Unión esta iniciativa. Esto podría haber sido una alternativa del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales después del fallo de la Suprema Corte en este sentido. Eso mostraría verdaderamente la voluntad del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, de que quieren legislar a favor de la revocación de mandato. Y les digo, sí, la gente sí está enterada qué es la revocación de mandato. Qué bueno que a todos aquellos políticos que se sienten de pedigrí, que se sienten que conocen de todas, conocieran cuál es el debate popular y ciudadano. No sigan subestimando al pueblo mexicano y al pueblo zacatecano. La revocación de mandato, y la gente lo sabe, es algo tan simple como lo que aquí acaban de resumir. Si no cumplo, me voy. Para cumplir ese principio, esa frase, se requiere la revocación de mandato, porque hoy en día, como tenemos nuestro andamiaje jurídico, todos los cargos que se ostentan a través de la elección directa son irrenunciables. La manera en la que cumplan esa promesa de campaña es instaurando el procedimiento de revocación de mandato. Hay vías, por supuesto, tienen voluntad, demuéstrenlo. Presenten iniciativas en base al artículo 71 constitucional en materia de eliminación del fuero constitucional y de revocación de mandato. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Flores para hablar a favor hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente, bueno, de entrada, adelante. Solicitud expresa, pues qué bueno que tengo 7 minutos para hablar. Muchas gracias, diputado presidente. La verdad es que basta ya de utilizar la tribuna para hacer pronunciamientos que solamente denostan, pero que no justifican en absoluto lo que verdaderamente se busca o lo que se quiere. Aquí lo único que están buscando la oposición es decir que estamos evadiendo la revocación de mandato, cuando es una demanda que en la actualidad está en la política, que en la actualidad nosotros apoyamos dentro de la misma
comisión a la que pertenezco, que es la de puntos constitucionales, en la que estuvimos trabajando, nada más que a veces pues no es solamente necesario estudiar, también es necesario estar y no solo leerlo en medios. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de varios que de entrada pues no leyeron completo los medios de comunicación ante el comunicado que dimos los diputados del PRI, del Verde y de Nueva Alianza. Es importante decirles que es un trabajo en el que estamos muy enfocados los aliados, y en los que está enfocado también el gobernador, porque como usted lo dijo, diputada Lorena, pues es importante hacer un exhorto. Eso fue lo que nosotros declaramos en nuestra rueda de prensa, que no es facultad del Ejecutivo local el hacer una reforma con respecto a la revocación de mandato, pero que ese trabajo sí lo pueden hacer en el Ejecutivo Federal, sí lo pueden hacer, los diputados federales. Y es tan así que en días pasados lo vimos ante esta solicitud que hacía la misma ciudadanía de que los partidos políticos dieran sus contribuciones a estas causas que hoy necesitamos los mexicanos, que necesitan los mexicanos. Ahí se pudo hacer ese movimiento y se pudo hacer esa reforma gracias a que los diputados federales le entraron. En esta situación es lo mismo y nosotros podemos hacer esa solicitud y ese exhorto ante los diputados federales para que se haga. En eso estamos acompañándolos y eso fue lo que declaramos en la rueda de prensa cuando nos presentamos, no solamente los miembros de la comisión que sí estábamos presentes, que sí trabajamos sobre este dictamen y que lo fundamentamos, por supuesto que hubo una fundamentación. No podemos ir más allá de lo que señala la Carta Magna y que nuestro actuar debe ser en todo momento respetuoso de los criterios emitidos por el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. De nada serviría emitir una reforma en la cual incluyéramos en nuestra legislación local la revocación de mandato a través del sufragio popular, si de cualquier manera, en estricto cumplimiento a las obligaciones, que son nuestras obligaciones, la Procuraduría General de la República actúa siempre de manera vigilante respecto a lo legislado por las entidades federativas. A ver, dejémoslo claro. Y aquí es importante ver que a lo mejor no se dieron cuenta de las campañas políticas, pero los que ya las andan haciendo para la Diputación Federal prometiendo la revocación de mandato, pues quieren ahí mentirle a la gente. El gobernador nunca ofertó el compromiso de implementar la revocación de mandato, eso que quede muy claro. Aquí estamos diputados que lo acompañamos en esta campaña y que fuimos electos por la ciudadanía porque confiaron en nosotros y porque el gobernador dijo, si no cumplo, me voy. Ese fue su compromiso personal, es decir, para su separación no es necesario que exista una revocación de mandato. El compromiso del gobernador se mantiene al día de hoy y él lo sigue diciendo y es vigente. No se tiene ningún impedimento personal para separarse del cargo voluntariamente si la situación lo amerita, si en determinado momento eso es lo mejor para Zacatecas. No tenemos duda de que el gobernador lo llevará a cabo. Lo dijo la oposición muy claro, el gobernador es buen muchacho. El gobernador es alguien que está preocupado por Zacatecas y por los zacatecanos y sabe que ante una situación en la que él tuviera que retirarse, lo haría. En caso de una crisis social o política en la que el gobernador se sienta rebasado y considere que no puede abonar lo suficiente para la solución de los problemas del Estado. Pero hay grupos políticos, uno o varios, que pretenden introducir la revocación de mandato en la legislación con el único objetivo de figurar para empezar, de pararse aquí y decir que son los que defienden a toda la gente cuando el mismo diputado Osvaldo lo dijo, pues les falta salir más y les falta conocer verdaderamente qué es lo que está pidiendo la sociedad, qué es lo que está necesitando. No simple y sencillamente imaginárselo estando en un café, estando en una oficina o tratando de figurar en fotografías. Para mantener el Estado en elecciones y campañas permanentes. Eso es lo único que están buscando con la revocación de mandato, para generar crisis e inestabilidad política con fines perversos. Si verdaderamente quisieran ayudar a Zacatecas, vendrían a abonar, no nada más a criticar y a decir lo que está mal. Hay que decir cómo sí, no nada más cómo sus caprichos políticos y electorales les dan a decir. Y esa no debe ser la finalidad de esta figura. La revocación de mandato se trata de un procedimiento serio y de mucha responsabilidad que requiere de un alto nivel democrático, tanto en las instituciones y quienes nos dedicamos al quehacer político como la ciudadanía en general. Se está utilizando una estrategia que busca manchar la figura del gobernador y de los grupos parlamentarios que apoyamos este dictamen, aludiendo que fue uno de los compromisos de campaña, pero con esta estrategia solo se está desvirtuando la realidad porque el compromiso fue en otro sentido.
¿Estamos de acuerdo con la revocación de mandato? Sí. Lo seguimos diciendo y es un clamor político y social, tal vez sin conocer el término, pero que es algo que apoyamos. Pero debemos actuar con responsabilidad, no podemos dejar de lado lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de hacerlo, a todas luces, ese sería un actuar indebido y en este recinto siempre se ha exigido que nos apeguemos a derecho. Hoy debemos dar muestra de ello, no solamente figurar. Hay quienes dicen que el tema de revocación de mandato puede interpretarse de manera diferente y que es posible regularlo e implementarlo. Sin embargo, no dejan de ser apreciaciones meramente personales y sobre todo muy subjetivas. Concluye, Lo diputada, que prevalece es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se trata de una jurisprudencia. Eso es lo que nosotros estamos obligados a respetar, porque a diferencia de otros, respetamos estas determinaciones, aunque no nos convenga y no salimos a desprestigiar a las instituciones cuando algo no nos favorece. Si me permite, diputado, un minuto. Es por eso que quiero Ya lo decirles lleva, diputada, concluya, que el por favor. cargo del gobernador sí es renunciable. Lo establece el artículo 81 de la Constitución del Estado, señalando que el cargo de gobernador solo es renunciable por causa grave, calificada por la legislatura, y en caso de ser necesario, esta será la vía que se siga. La revocación de mandatos está en manos del constituyente permanente y por lo tanto debemos buscar que el Congreso de la Unión se apoye a una reforma a la Constitución Federal, en la que se regule o se permita a los estados regular la revocación de mandato. Hay que hacer un exhorto, hay que exhortar al constituyente permanente, hay que exhortar al Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente. Para hechos, Por favor, diputado. Para hechos, Jorge Torres. para hechos, Isadora Santibáñez. Para hechos, Jorge Torres, Isadora Santibáñez, Osvaldo Ávila. Diputada Giovanna. Roy Barragán. Repito la lista por si estoy omitiendo a alguien: diputado Jorge Torres, diputada Isadora Santibáñez, diputada Giovanna Bañuelos, diputado Osvaldo Ávila, diputado Roy Barragán. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Jorge Torres. Gracias, con su permiso, diputado presidente. Adelante. Pues da tristeza ver cómo siguen con lo mismo algunos compañeros de la oposición. Creen que con hablar fuerte y mentir, creen que toda la población está al pendiente. No, la verdad, lamentablemente no toda la población está en sus tareas, trabajando. Creen que mintiendo van a ganar votos en la próxima, pues no han salido de lo mismo. Decirles que no es nuestra tarea, no está en nuestro terreno el tema de la revocación del mandato y lo saben, y lo tienen muy claro, también sus asesores. Pero su estilo es otro, es querer figurar con mentiras como lo han hecho siempre. Ahora me llamó la atención el tema de la piel delgadita. Pues no es que tengamos la piel delgadita, pero creo yo que estando aquí sentados por años, a lo mejor la piel, porque hace falta salir a caminar a los distritos, a darnos cuenta de la realidad. Y es que creo yo que estando aquí sentados por años, a lo mejor la piel se nos puede, no sé si endurecer, inflamar, robustecer. Yo creo que hay que salir a darnos cuenta de la realidad, y lo que a la gente le interesa es que tengan trabajo para sus hijos, que haya seguridad, que haya oportunidades en el campo, que haya mejores precios, que haya apoyos para el campo, que no se deje solo la gente de la tercera edad. A mucha gente no le interesa la revocación. Lamentablemente creemos que mintiendo y gritando y agrediendo, pues ganan votos. No, la verdad yo creo que no lo han hecho, no lo han logrado en el pasar de los años. A la diputada Oropesa, la verdad, mi reconocimiento, sí sabe de lo que habla, diputada Lorena. Es cierto, no está en nuestro terreno, nos vemos peor votando por la revocación. Entonces nos van a decir ignorantes y con toda la razón. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Isadora Santibáñez hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Pues para felicitarte, Lupita, la verdad manifiestas mucha congruencia en lo que dices, y hacer el reconocimiento también a la diputada Lorena, porque la verdad es que independientemente de tintes partidistas, ella está viendo por lo legal
o lo no legal, por lo que sí podemos hacer. Y efectivamente nosotros como fracción y grupo parlamentario no dijimos no se puede ya, nos comprometimos incluso de manera pública con la ciudadanía para llevar esta exhortativa hacia el Congreso de la Unión, hacia el constituyente, para que esta figura pueda ser permitida a nivel nacional. Nada más, la intervención es para hacer una nota aclaratoria. Fue en el 2013, para que le pasen la información a los asesores. Fue en el 2013, fue la fecha en la que se dio esta jurisprudencia, que la jurisprudencia, por el número de votos que sucedió, lo que sucedió en Chihuahua, generó la condición para que la revocación de mandato, o se refiriera esta jurisprudencia a la revocación de mandato como inconstitucional. Existe esta jurisprudencia y está identificada con el número 28/2013 y con el rubro, para que la busquen, ¿verdad? Revocación de mandato popular, los artículos del 386 al 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en cuanto prevén esa figura para la remoción de cualquier funcionario público electo mediante el voto popular. Violan la Constitución Federal vigente. Entonces, sí es importante recalcarlo para que no se diga nada más porque se habla fuerte que es mentira y ya se crea. O sea, simple y sencillamente nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor, nos estamos comprometiendo con la ciudadanía a hacer esta exhortativa a nivel nacional. Estamos de acuerdo con la figura de revocación de mandato. Yo no he escuchado a nadie que se manifieste en contra de la misma. Todos estamos de acuerdo, el grupo parlamentario PRI Verde Nueva Alianza estamos de acuerdo. Y sí es importante también aclarar que no es cierto que porque no exista la revocación de mandato no pueda haber una separación del cargo, una renuncia o licencia. Lo acaba de comentar la diputada Lupita, en el artículo 81 constitucional se establece. Entonces, sí es importante aclararlo, sí es importante aclarar que no le estamos mintiendo a la ciudadanía, que estamos dando la cara a la ciudadanía y que queremos hacer las cosas bien. Y los invitamos a que se sumen a esta exhortativa, todos los grupos parlamentarios que estamos haciendo y que manifestamos con anterioridad el grupo de la fracción mayoritaria de esta 62ª legislatura. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Giovanna Bañuelos, hasta por 3 minutos. A mí me parece que cada vez que hacen uso de esta tribuna, intentando, insisto, subestimar la capacidad de los ciudadanos zacatecanos, el involucramiento que tiene cada vez más, afortunadamente, en las tareas que nosotros como diputados hacemos, se les ofende y se les lastima. El decir que a la gente no le interesa la revocación de mandato, ojalá que estuviera sustentado más allá de una percepción personal, en una consulta pública, en una consulta ciudadana, para que ustedes verdaderamente tuvieran el pulso de lo que hoy la gente en Zacatecas reclama. Reclama efectivamente que si sus gobiernos no son eficaces, concluyan antes del periodo constitucional al que fueron electos. A mí me gustaría que, lejos de encontrar argucias, insisto, el recoveco jurídico legal para evadir un compromiso político y social, se encontrara la manera de resolver el cómo, en principio, dejar de mentirle a la gente, en segunda, dejar de subestimarla y en tercera, eliminar esta brecha abismal que existe entre la clase política y los ciudadanos en general. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Osvaldo Ávila, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, primeramente para dejar claro algo que me parece que no está discusión. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en todos los mecanismos y los recursos que permitan la evaluación o, en su caso, de que se estén cometiendo irregularidades o se esté faltando a la responsabilidad ciudadana, se abandone el cargo. Hay que precisarlo, hay que subrayarlo para hacerlo en el mismo tono y para utilizar los mismos mecanismos. Nosotros estamos de acuerdo, no nos perdamos, compañeros diputados, porque querer confundir a la población y querer manipular la información desde las redes y querer endilgarle todo lo malo a los que han estado callados y hoy que hablan tienen la piel muy sensible, pues evidentemente se comete un despropósito. El que estamos argumentando y hablando con la misma fuerza no significa que seamos sensibles. Sabemos que hacemos política y la política lleva necesariamente al intercambio de argumentos, de razones y de planteamientos que sustenten lo que nosotros sostenemos. Entonces, reitero, no se confundan, ciudadanos, porque algunos ciudadanos lo están viendo desde las redes
y entonces que se pretenda decirles que nosotros estamos traicionando a la población. En segundo lugar, lo que afirmó un servidor hace unos momentos es que convendría que estemos más en contacto con la población. ¿Es cierto? La ciudadanía desea este tipo de ejercicios que sancionen las conductas irregulares de sus gobernantes, pero no es esa su prioridad. Yo creo que ahí no se nos está interpretando, no se está entendiendo correctamente el asunto. Son muchas otras las prioridades. Hagamos una revisión de cuántas comunidades, regreso al asunto, y aunque haya quien no le guste, porque alguien decía la otra vez, es bastante lamentable la manera en la que nosotros estamos centrando nuestras baterías. Pues sí, es que esos son los problemas reales de los zacatecanos, y nosotros tenemos que ver cómo se adecua la ley para que se resuelvan estos problemas. Pero evidentemente no podemos perder de vista que muchos de los ciudadanos tienen otros tantos problemas que están más alejados de una estrategia electoral y que de esos tendríamos que ocuparnos. Ahora, sobre el tema, nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Pues que hay que seguir la ruta correcta. ¿Y cuál es la ruta correcta? Que se plantee y que se discuta y que se eleve el punto a reforma constitucional. Y que en todo caso sea el Congreso de la Unión el que pueda trabajar sobre el asunto, y después de ello, una vez que esté esa reforma constitucional, pues que finalmente se pueda en un determinado momento el tomar acción en el caso de esta legislatura. Quiero decir también, ya se señaló, que el tema de los asesores no me parece que es el tema central. Al final de cuentas, nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que hacemos o lo que decimos. Salieron a cuenta simplemente porque no tienen ninguna culpa. Al final cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestros actos, porque es muy fácil culpar a los asesores de nuestros errores, como luego les solemos hacer cuando cometemos algunas pifias. Recuerdo por ahí alguna. Y entonces, en ese sentido, pues habría que hacernos cargo de nuestra responsabilidad, insistir en que el cargo de gobernador sí es renunciable, lo establece el artículo 81 de la Constitución del Estado, señalando que el cargo de gobernador solo es renunciable por causa grave, calificada por la legislatura, y en caso de ser necesaria, pues esta tendría que ser la vía que se siga, o sea que en absoluto no estamos negados a que se siga un procedimiento. Pero hoy hay que ocuparnos evidentemente de lo que le corresponde hacer esta legislatura. No procede por los argumentos legales que ya se vertieron. Tiene el uso de la voz el diputado Leroy Barragán, que ya lo veía inquietón. Bueno, pues he estado atento escuchando el debate, desde luego muy interesante y de veras enriquecedor. Pero bueno, pues ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, hombre? La verdad es que vivimos en un estado de leyes y en un sistema piramidal. Y recordemos a los que han estudiado Derecho y a los que se creen con suficiente conocimiento del tema. La Constitución está sobre todas las leyes. Es un sistema piramidal. Los cargos de elección popular son irrenunciables. Cuando los legisladores se tomaron este tema, fue por eso precisamente. Y acuérdense que en la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección. Y son irrenunciables, ¿por qué? Pues precisamente por esos principios, ¿verdad? No podía entrar una persona y mañana me voy, ¿verdad? Y desde luego que hay mecanismos para, en caso especial, tener esos procedimientos. Pero aquí tenemos que agotar el principio de definitividad, compañeros. Se tiene que agotar. Esta no es la instancia. Y lo saben perfectamente todos, y lo sabemos. Y se ha dicho en tribuna por todos los que han hecho uso de ella. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues si ya se supo que la Suprema Corte ha dicho cuál es el mecanismo, pues para allá debemos ir, al que tenga interés, ¿verdad? Yo no lo tengo, pero el que lo tenga, ¿verdad? Ya vendrá, en su caso,
la Cámara correspondiente que legisle en ese tema, ¿verdad? Y ya nos tocará en su caso a esta legislatura tomar la decisión correspondiente, ¿verdad? Y desde luego tendrán que tomar la mitad más uno de las legislaturas del país para que se reforme la Constitución. Pero ¿por qué tenemos que estar aquí enseñándonos, verdad? Tanta cosa que se sabe y está escrita. Yo no creo que sea aquí. Yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí. No, pues ahí está, ¿no? Está debidamente plasmada tanto en la Constitución como en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, ¿verdad? Entonces, yo exhorto a las y los compañeros de este Poder Legislativo que hagamos el procedimiento correspondiente si es que así se desea, ¿verdad? Y además coincido con mi compañero Osvaldo, es cierto, esa palabra se conoce muy poco allá en mi tierra. Yo tendré que ir el domingo y darles una platicada de este tema, ¿verdad? Porque sí, la verdad no, ¿verdad? Y que ya se va y que dicen que no, yo la verdad no es cierto, pero gracias a la Universidad Autónoma de Zacatecas que pudimos llegar de nuestros municipios y nuestras comunidades, a llegar a estudiar a esta universidad, ¿verdad? Y que tuvimos la oportunidad, pues varias gentes de prepararnos en esos temas, y yo creo que, pues, si hablamos tanto del procedimiento, luego venir aquí a señalarnos, ¿verdad? Entonces… Concluye, diputado, por favor. Vamos a hacer ese tema como lo marca el procedimiento. Vamos agotando el principio de definitividad, maestro, ¿verdad? Pues, eso es lo que vamos a hacer y vamos a salir bien, van a ver. Y sin pelearnos, ¿para qué? Bueno, gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada en tribuna hasta por 3 minutos para concluir. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, pues hablemos con claridad. La revocación de mandato, tal cual lo define la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una figura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es no contemplada aún. De ahí la inconstitucionalidad de cualquier esfuerzo que pretenda regular cualquier nuevo sistema de responsabilidad no contemplado en nuestra Carta Magna. Existe la voluntad expresa de entrar a una nueva fase de democracia en Zacatecas, que abra paso a los procedimientos de destitución de los funcionarios, pero por ahora les pido por favor que guarden silencio. La Constitución Federal, las responsabilidades de los servidores públicos contemplan solo las vertientes política, penal, civil y administrativa. No estamos en contra de la revocación de mandato por sí misma, estamos en contra de los procesos de simulación que impactarán negativamente en el área de responsabilidad de otras autoridades como la Suprema Corte de Justicia. Si los magistrados federales ya han procesado jurisprudencia en el mismo sentido, entonces busquemos nuevos mecanismos de evaluación de gobierno que puedan traer resultados tangibles. En lo personal, no me cierro a la posibilidad de hacer un diagnóstico a partir de índices específicos que nos permitan contrastar en dónde la administración pública no ha respondido con la eficiencia esperada. No son procesos de simulación, es respetar el estatus jurídico presente a partir del cual se puedan aplicar mecanismos de evaluación. ¿Para qué le mentimos a la ciudadanía acerca de un instrumento que no tiene una base constitucional sólida? Ese es el problema que aquí discutimos, no otro, no las lecturas políticas. ¿Qué instrumentos, conforme a los estándares constitucionales, podemos utilizar para que la gente nos manifieste las áreas sensibles donde las políticas públicas no impactan como la ciudadanía desea que funcionen? Lo dijo bien el diputado Roy, ya existen los elementos legales que permiten regular los actos u omisiones de los servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses públicos, hay que ir con ellos. No podemos legislar en el sentido contrario a lo establecido por la Constitución Federal. Efectivamente, coincido en que son necesarios mecanismos eficaces y reales de evaluación. Vayamos a ellos para que el Poder Ejecutivo tenga los referentes esenciales en la toma de decisiones. Si la cuestión de fondo es el compromiso político electoral que por ahora no tiene un sustento jurídico palpable, entonces vayamos hacia un exhorto conjunto para que el Congreso de la Unión abra la puerta a la posibilidad de establecer la revocación de mandato en la Carta Magna, como fue el compromiso que se hizo. Creo que el titular del Ejecutivo tiene la voluntad de someter a su gobierno al diagnóstico ciudadano para mejorar el funcionamiento de la administración pública. Aquí lo tuvimos en su informe.
Si ese es el reclamo más sentido, pues precisemos durante la glosa del informe y con sus fundamentos los señalamientos puntuales para cada área de la gestión pública que se ha de someter al escrutinio. Pero de verdad, sin querer nada más figurar y sin querer nada más estar en las portadas de los periódicos. Tenemos una oposición responsable que ante las situaciones en las que nosotros no tenemos facultades lo aceptan y lo acompañan. No engañemos a la gente ni tratemos de simular que podemos darles una solución a lo que no tenemos facultad. No nos enfrasquemos en una discusión bizantina como suele hacerse en este recinto, desgraciadamente, cuando la oposición encuentra un tema con el cual estructurar sus lances y sus golpes mediáticos. Aprovechemos, sí, las herramientas que ya están a nuestra disposición y démosle plusvalía. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Es el turno para hablar en contra del diputado Luis Medina, hasta por 5 minutos. Permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Antes de iniciar, yo quiero felicitar al licenciado Barragán por su heroico esfuerzo por defender lo indefendible. Es importante establecer que no es jurisprudencia la postura de la Suprema Corte, que respecto a la revocación del mandato existen dos tesis aisladas aún en el mismo sentido, la correspondiente a Yucatán de 2009 y la correspondiente a Chihuahua. Y las dos corresponden a acciones de constitucionalidad, no a controversias constitucionales. ¿Cuál es la diferencia? De que si hubiera sido controversia constitucional, y usted lo sabe, licenciado, entonces la postura de la Suprema Corte sí sería obligatoria, sí sería jurisprudencial. Pero no fue así, fueron acciones constitucionales. Hay otro camino para que la Suprema Corte declare jurisprudencia, que es la acumulación consecutiva de 5 tesis sobre el mismo tema sin que lo interrumpa ninguna en sentido contrario. ¿Está de acuerdo, señor abogado? Y nada más estamos con tesis aisladas. ¿Qué significa eso? Que cuando se resuelva lo de Nuevo León, que está interpuesto, o de otros estados, pueden resolver en sentido contrario. Es muy frecuente que la Suprema Corte modifique un criterio sobre el mismo caso de una situación a otra. Son muy frecuentes las tesis contradictorias. ¿Estará de acuerdo conmigo, señor abogado? Entonces existe la posibilidad de que otras tesis digan lo contrario. Por eso no es cierto que sea jurisprudencia. Por otro lado, yo creo que una diputada de la línea de defensa dio la clave de la postura. Efectivamente, consideran como un buen muchacho al señor gobernador, por eso lo sobreprotegen, por eso son tan maternales o paternales con él, porque él mismo nunca ha rehuido la responsabilidad de haberse declarado a favor de la revocación de mandato, ni en conversaciones personales, ni en declaraciones a la prensa posteriores. Evidentemente que cuando él hizo esa promesa, no es cierto que estaba equivocado en términos jurídicos, porque no está cancelada la posibilidad, y en estos momentos hay muchos estados que están introduciendo lo de la revocación del mandato. Aquí tenemos que partir de que la naturaleza del derecho es controversial y que hay una instancia que está facultada para decir la última palabra, y en nuestro sistema jurídico esa es la Suprema Corte, pero todavía no la dice, todavía no la establece, está en vías de hacerlo. Cuando haya otras 3 resoluciones consecutivas en la misma dirección,
entonces sí. O cuando se interponga una controversia constitucional, no una acción de inconstitucionalidad, sino una controversia constitucional, y la Suprema Corte declare que es jurisdicción exclusiva de la Federación, entonces sí. Mientras tanto, simple y sencillamente se modificó un criterio político. La revocación del mandato sí es en la interpretación de ministros de la Suprema Corte de Justicia, de teóricos, miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sí forma parte de las competencias de las entidades federativas. Por eso creo que hay dos interpretaciones jurídicas al respecto y no está dicha la última palabra. De eso se deriva que esta legislatura no tenía ningún impedimento, no tiene ningún impedimento para aprobar la revocación del mandato. Ya si se litiga en contra y se obtiene un fallo sobre la resolución, Zacatecas simple y sencillamente no logró introducir la revocación del mandato, pero aún así otros estados podrán seguir en su intento, porque todavía no será una verdad establecida. Creo que hay que reconocer, simple y sencillamente decidieron eludir el tema como lo hicieron con lo del fuero. Simple y sencillamente tuvieron un candidato al que le faltaron los brillantes asesores que ahora sí tienen ustedes. Es cuanto. Gracias, diputado. Si me permite, en esa alusión simulada me registro para hechos. Chale. ¿Alguien más? Para hechos, Carolina Dávila. Tengo el uso de la voz hasta por 3 minutos. Si me permite, diputado, ya se registró solamente la diputada Carolina Dávila y su servidor. No, yo también. ¿También lo registro? Sí, también. No había escuchado que había solicitado. Le dije bien quedito, pero sí. Es que se agastó toda la energía en la pasada. Si me permite, diputado en tribuna, solamente coincidir en lo que aquí se ha manifestado. Pues la ley no tiene caprichos ni atiende la ocurrencia de nadie. La ley tiene que conducirse conforme a lo que está estipulado y aprobado, y nosotros como ciudadanos tenemos que acatarla, o en su caso quienes tenemos la posibilidad, buscar reformarla, para adecuarnos a las condiciones que la sociedad nos reclama y que la sociedad nos exige. Sin embargo, creo que aquí seguimos enredando el peinado para el chongo. No nos acabamos de poner de acuerdo porque seguimos enredando lo jurídico, lo político y lo social. En el tema jurídico está muy claro lo que se ha dictaminado por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y lo que aquí habremos de discutir y que cito enseguida. En el tema político no tenemos por qué seguir echándonos culpas de quién es más capaz que el otro, de quién es más inteligente que el otro, de a quién asesoran mejor que al otro. Lo que nos toca es hacer nuestra chamba. La sociedad nos califica a todos y aguas, el día que esto esté vigente, qué bueno, porque todos vamos a estar sujetos no solamente al escrutinio de la votación en la sociedad que nos lleva al cargo, sino para que nos mantenga o nos retire la responsabilidad. Y quizás va a haber muchos que no pasemos o que no pasen, así que preocupémonos. Después de ello está el tema social. Hay un reclamo permanente. La sociedad exige y nos está obligando a ir a la vanguardia en el tema de las decisiones de gobierno, de las decisiones políticas y de las responsabilidades de los servidores públicos. Y esto, en lo jurídico, en lo político y en lo social, está vinculado, sí, pero no son iguales. Lo político lo acabo de tocar, lo social todos estamos expuestos, y es un reclamo como lo fue el tema de los recursos para los partidos políticos, que se destine, por citar un ejemplo, al sismo que ocurrió, y ahora resulta que ya todos quieren tener voluntad, pero hay unos que sí hemos sido muy puntuales en lo que se solicita y en lo que se pide. Pero voy más allá con el tema jurídico por lo que aquí se ha manifestado. Sin duda coincidimos que para hacer jurisprudencia tiene que haber 5 tesis en un mismo sentido, sin ninguna en contrario, y eso nos lleva a que hay jurisprudencia. Pero debo decirles que los que somos y tenemos la fortuna de ser abogados, sabemos que en el caso de la jurisprudencia también se puede dar por una acción de inconstitucionalidad donde sean 8 los integrantes que voten en un mismo sentido,
y eso genera también jurisprudencia. Eso lo marca la ley reglamentaria de nuestra Constitución y a eso también se está ciñendo el dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales. Es decir, en lo jurídico también están los razonamientos, pero paso como punto final a la voluntad que esta legislatura debe de tener y que ahí es donde debemos de ser coincidentes. Todos queremos que esa iniciativa prospere. Ah, pues perfecto. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tiene una responsabilidad inmediata: trabajar en los acuerdos al interior para que como legislatura enviemos a donde corresponde esta iniciativa. Ahí está la voluntad política, hay que darle legalidad para que esto pueda ser una realidad. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la diputada Carolina Dávila. Hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Pues adicionalmente, yo creo que existe otro punto que no estamos tomando en cuenta y este tiene que ver con la valoración que estamos haciendo, que ahora estamos dentro de un régimen de responsabilidades administrativas totalmente diferente al que se encontraba cuando se resolvieron estas acciones de inconstitucionalidad, por lo que ahora se modificó sustancialmente el título cuarto, así como se le dio facultades en el artículo 73 al Congreso de la Unión. Tal es la suerte que tenemos que ahora ya se expidió esta nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos que fue vigente, que entró en vigencia a partir del 19 de julio. Por lo tanto, estamos en una fase de implementación donde todavía hay procedimientos que no están totalmente configurados y dentro de estos procedimientos, dentro de esta nueva ley, pues nuevamente el Constitutivo Permanente pues no tomó en cuenta el procedimiento de la revocación de mandato. Entonces, yo lo que exhorto es que seamos respetuosos, sí, como se ha dicho, a nuestra Carta Magna, porque es nuestro órgano supremo, pero también tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos una ley general, y al tener esta ley general, entonces estamos un tanto más restrictivos. Tenemos que valorar esta iniciativa, pero hacerlo por los medios adecuados, siempre y cuando salvaguardando el Estado de Derecho, que es lo que tanto se ha exhortado en esta legislatura, y nosotros como Poder Legislativo pues no podemos dar pauta a no apegarnos a derecho. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado en tribuna hasta por 3 minutos para concluir. Perdón, discúlpeme, sigue el diputado Lerro. No, pues es que anda ya, no se crea. Adelante, diputado, por favor, hasta por 3 minutos. Maestro, lo bueno de esta legislatura es, en lo particular, es que existan este tipo de debates, ¿verdad? Porque para eso son estos poderes en el país. Y la verdad, me da mucho gusto que lleguemos a estos momentos porque pues son los temas torales de nuestro estado y que tanto queremos y que pues yo creo que no un grupo, todos queremos que esté cada día mejor. Y me voy a permitir de nuevo repetir lo mismo, o sea, no hay que insistir en lo que está escrito, maestro, y más de usted, pues, que es mi maestro, ¿no? Porque hay un procedimiento y tenemos que seguirlo, ¿verdad? Y hay una jurisprudencia que no está en que usted diga que exista o no, existe, ¿verdad? Mire, le voy a leer el artículo 43 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablando de controversias constitucionales, en esos temas, dice el artículo 43, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas, cuando menos 8 votos, serán obligatorias para las salas, plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean estos federales o locales. Por lo tanto, el manto de la ley nos cobija a todos, ¿verdad? Ya la 73 reza, las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley reglamentaria. Por lo tanto, es jurisprudencia, maestro.
¿verdad? Mi Entonces, respeto y admiración. ¿es cuánto, señor? Gracias, diputado. Tiene ahora sí el uso de la voz el diputado en tribuna. Hasta por 3 minutos. Giovanna, no, María Elena Ortega, yo creo que puede estar muy optimista, ya tiene una gran victoria, porque ese culto al criterio de la Suprema Corte los compromete a votar por el matrimonio igualitario. Ahí sí hay jurisprudencia, ahí sí hay jurisprudencia. Vamos a ver si esa congruencia, esa reverencia a la Suprema Corte la demuestran en próximas sesiones. Evidentemente que estamos ante un debate que efectivamente tiene exponentes brillantes, además, en el tema, doctrinarios. En esto no hay unanimidad, ¿sí? Pero un dictamen basado en una posibilidad es una gran equivocación. Renunciaron a entrarle al fondo del asunto. Ese es el problema. Esa fue la equivocación, porque rehuyeron entrarle al fondo del asunto. No, debieron decir, no estamos de acuerdo con la revocación del mandato, y ganan además, tienen los votos suficientes. Pero en fin, ahí nos vemos cuando llegue el tema del matrimonio igualitario. Por alusiones personales. No, a ti no, nomás a María Elena y a mí. Pero bueno, adelante, que acabo que te enredas. Adelante, diputada Giovanna, hasta por 3 minutos para alusiones personales. Bueno, en efecto, creo que por fortuna estas sesiones son públicas, estas se graban y la postura que han dejado en manifiesto los diputados es que van a favor de la revocación de mandato. Habremos de buscar, y ojalá sea en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentos distintos al que el Secretariado Técnico otorga, porque efectivamente, diputado Luis Medina, como usted lo menciona, se está hablando de jurisprudencias pasadas que se dieron, fallo de la Suprema Corte en función de la ley electoral del Estado de Chihuahua, que contenía la figura de revocación de mandato. Entonces, hay un interesantísimo debate ahí, incluso si hay jurisprudencia o no. Lo que hay es efectivamente la resolución, que es importante recordar, no unánime, de la Suprema Corte respecto a la postura de la revocación de mandato, porque ya por lo menos son 8 estados en el país los que lo han aprobado. Este proceso jurisdiccional no ha concluido. Lo que sí podemos y debemos salvar ya es la postura política de los diputados del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, que sostienen que habrán de caminar por la vía jurídica que así sea conveniente, para que en Zacatecas no exista más ya esta protección a los funcionarios que no rinden resultados. Respecto al debate curioso que se da de si es renunciable o irrenunciable el cargo del gobernador, y que andan tarjeteando ahí a través del artículo que lo contiene en la Constitución estatal, decir que justamente no están captando el espíritu de la iniciativa de la revocación de mandato. No está la ley de responsabilidades públicas por encima de nuestra Constitución, ni local ni federal. Pero también es justamente esa figura y ese proceso sancionador el que nosotros queremos evitarle a los ciudadanos, porque esa renuncia solo es válida si la Cámara de Diputados local o federal la aprueba. Va en sentido contrario al espíritu de la revocación de mandato, donde nosotros pretendemos empoderar al ciudadano y no a los diputados, porque aunque está contenido en la ley, en el artículo 81, el que el gobernador puede renunciar por esas dos atenuantes o cualidades, pues lo que es cierto y que es de conocimiento de toda la sociedad a la que ustedes tanto subestiman y de los medios de comunicación, es que en los congresos locales históricamente se ha tenido mayoría del partido que está en el poder, y por eso nunca pueden funcionar. Asómense a la Comisión Jurisdiccional para que vean cuántos expedientes no hay de solicitudes de procedencia de juicio político o no. Jamás se ganan, a veces ni siquiera se dictaminan, mucho menos logran el aval de los diputados. La revocación de mandato es justamente quitar esa decisión
a los diputados para empoderar al ciudadano y que ellos sean quien resuelvan si están cumpliendo bien con su encomienda o no los servidores públicos. Es cuanto, diputado presidente y diputado Luis Medina. Gracias, diputada. Tiene uso de la voz. El diputado no, es el diputado Luis Medina para concluir. Sí. Diputado Luis Medina para concluir. Sí, bueno, en este tema, como en el tema del fuero, está a debate la posibilidad de trasladarle poder a los ciudadanos. Ya vámonos pues. Finalmente, hay dos concepciones acerca de la evolución posible. Hay quienes se pronuncian por evolucionar a un régimen parlamentario. Personalmente no lo comparto, porque es la consagración de la partidocracia, de los acuerdos de élite para repartirse las áreas de la administración pública. Pero hay otra ruta en la que sí creo, la ruta de hacer una combinación híbrida de la democracia representativa con la democracia directa. Y dentro de eso están figuras como la de la revocación del mandato, que le traslada decisiones al ciudadano en lugar de depositarlas en sus representantes, como lo está haciendo una gran cantidad de países. Por eso creo que vale la pena que este tema pueda ser discutido y que tengan el gesto de devolver a comisiones este dictamen para que no cancelemos este debate que apenas es incipiente. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada María Elena Ortega para hablar en contra hasta por 5 minutos. Vamos a dormir un rato. También sumarme a la visión que tiene que ver con que el Estado de Zacatecas provoque a través de la legislatura en los diversos espacios académicos, sociales, estos análisis de gran trascendencia y que tienen que ver, primero que nada, con el tema de la soberanía, con el tema de la democracia y con el tema de la participación ciudadana. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, yo empezaré con una pregunta. Échela. ¿Qué acaso no se encuentra 4 figuras de participación ciudadana en nuestra Constitución política local en los artículos 14 y 15, como lo son precisamente el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato? Ya está en nuestra Constitución, producto precisamente de la visión del legislador y la legisladora que nos han precedido. Lo que hoy tenemos que concluir es precisamente la tarea de reglamentarla, de precisarla y de reglamentarla en la Ley de Participación Ciudadana. Y por ello se hace necesario, de manera respetuosa, de que regresemos el dictamen a comisiones para que se modifique el sentido del mismo y podamos poner la precisión y la reglamentación de la misma. Efectivamente, este es un debate que tiene que ver con lo jurídico y que aquí ya ha sido ampliamente expuesto, que está a favor de quien hemos estado planteando, no por una situación de moda, no por una situación de protagonismo, porque es nuestra responsabilidad y para eso nos pagan, el garantizar un régimen democrático y no detener el proceso del mismo en la nación, porque para eso nos pagan, para fortalecer a las instituciones a las cuales la ciudadanía observa, y esa es la parte del análisis social donde efectivamente la ciudadanía ya no aguanta más.
y que las visiones evaluativas administrativas, jurídicas que hasta hoy existen, no le han hecho justicia y siguen reciclándose los malos representantes populares y los grupos en el poder que siguen dañando los intereses del pueblo. Y efectivamente subimos a tribuna a hacer otro tipo de gestión, la gestión de los derechos plenos de las y los zacatecanos, la gestión de lograr que Zacatecas no se les siga viendo en un proceso democrático electoral del votas y te vas. Esa no es la función plena de los derechos políticos electorales de las y los zacatecanos. La ciudadanía tiene también el derecho de evaluar los resultados que le dan a las personas que los están representando. No les ha dado un cheque en blanco, ¿sí? Ni tampoco nosotros, 30 monitos y monitas que estamos aquí, se ha dicho de manera coloquial y con respeto, quienes podemos usurpar el artículo 39 constitucional que plenamente habla en dónde radica la soberanía. Y la soberanía, compañeras y compañeros, como todas y todos sabemos, radica en el pueblo. Y este elige a través de los mecanismos constitucionales a sus representados, pero también tiene el derecho legítimo de quitarlos, porque el que pone, quita, compañeros y compañeras. ¿Y qué vamos a decir cuando la ciudadanía hace observaciones como esta? En México, un ejemplo, en México teníamos prohibida la reelección, mas sin embargo en la reforma política pasada, la clase política sí se otorga el derecho a reelegirse por 1, 2, 3 y hasta 4 veces en el ámbito federal. Eso es lo que mal observa la ciudadanía y eso es lo que señala la ciudadanía. La clase política en México se sirve con la cuchara grande. La clase política en México no quiere revocación del mandato, no quiere desafuero. Pero olvidamos que la historia de México nos ha llevado precisamente al despertar que hoy el 19 de este mes se ha dado. Y van a cambiar las cosas, compañeros, porque aquí estamos haciendo gestión por los derechos ciudadanos, políticos plenos, para que la clase política zacatecana consense el que tenemos que normar y definir lo que nuestra constitución local ya es un derecho. Ese derecho está ahí y por eso solicito la unidad para ir con ese dictamen a que se nos traiga nuevamente y demostremos congruencia, compañeras y compañeros. Concluya, diputada, por favor. Para concluir, quiero pedirles que continuemos con este análisis, con este debate, que también implica al Poder Ejecutivo, por lo que él ha mencionado de manera pública y en sus campañas. Porque él tiene ese espíritu y no puede ser que sus equipos, sus aliados, su coalición, nuestras compañeras y nuestros compañeros diputados estén en desacorde. Apoyemos al Ejecutivo, no por él en sí mismo, Le ruego concluya, sino porque diputada. esto significa garantizar derechos a las zacatecanas y los zacatecanos, que ese es el espíritu de los demócratas, también como nuestro gobernador y como los que estamos aquí hoy defendiendo que tenemos una mala interpretación. Ya está en la Constitución, ahora normemos en las leyes secundarias y démosle la definición que se corresponda. Lo de la Suprema Corte de Justicia, Diputada, por favor. también cerremos filas con la población y verán que esto será imposible
de derrocarse. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias por su atención. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Omar Carrera, hasta por 5 minutos. Le andan quedando como 3 después de lo que se fue. Sí se escucha bien porque escuchaba medio fuerte, pero bueno, va. Ahí va, compañeros. Adelante. Compañeros legisladores, en la sesión ordinaria del 22 de septiembre del 2016, mis compañeros de bancada de Morena, José Luis Medina Lizalde, Mónica Borrego Estrada, María Guadalupe González Martínez, María Isaura Cruz de Lira y María Guadalupe Adabache Reyes, en ejercicio de nuestras facultades, presentamos una iniciativa ante este Congreso para que la revocación de mandato en el estado de Zacatecas